Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Esta es una nueva clase que iniciamos en esta serie de clases que desarrollan parte de la historia argentina. En este caso vamos a abordar el gobierno de Raúl Alfonsín y vamos a averiguar también cómo fue el contexto de los grupos económicos, el poder económico y las organizaciones obreras en ese momento. Así que nuevamente estamos grabando en Zoom con la poca calidad que este medio nos permite, pero que confío que les va a ser de utilidad igual. Y nuevamente les recomendamos completar esto con bibliografía. Ya es un periodo que permite también incorporar videos, hay mucho material en video y les va a servir para completar el escenario y advertir el proceso que siguen los actores. Yendo directamente al tema, quiero marcarles que el gobierno de Raúl Alfonsín llega en una etapa de recuperación democrática con un inmenso fervor popular. Su discurso y su estilo a favor de la democracia, hablando de la Constitución, de las libertades y de la justicia también, caló hondo en la sociedad y se confrontó con el discurso que tenían algunos sectores del peronismo, que es la primera vez que en elecciones libres no puede ganar la presidencia, y que había llevado a Ítalo Luder, un candidato opacado por su gestión durante el tiempo previo a la dictadura y aún durante la dictadura, y opacado por un pacto militar sindical que había indicado, nunca del todo probado y probablemente un poco exagerado, pero que servía para eh, generarle temor a la población respecto del modelo de sindicalismo y peronismo que iba a predominar y su vínculo con los militares. Este es un tema que se puede profundizar y discutir en bibliografía. Lo que yo quiero aquí señalarles es que el gobierno llega con una altísima carga de apoyo y de ansiedad por la vuelta a la democracia. Tiene un primer tiempo de gestos y de medidas claramente en esa línea, en particular en la política de derechos humanos. Ese discurso de la recuperación de las instituciones democráticas es apoyado ampliamente por toda la población en un momento en que los militares no podían salir a la calle con uniforme porque eran insultados por la gente en cualquier lugar, porque se había advertido, había caído esa careta que en algún caso habían intentado construir con su propaganda durante la dictadura. Pero esta idea de que, como decía Alfonsín, con la democracia se cura, se educa, lo cual en parte podría inferirse cierto, se encuentra después con el poder real de algunas instituciones, en particular el económico. Las medidas económicas de Alfonsín y el difícil diálogo con los sectores del poder económico le cuestan finalmente a presidencia, ya lo vamos a ver ahora en detalle. La política de derechos humanos recibe una reacción de los militares y un peligro para el orden constitucional que el propio Alfonsín disimula luego de aquella Semana Santa de 1987, que ustedes conviene que profundicen, inclusive esto hay muchos videos, donde cede a las presiones militares y también a algunos sectores políticos, inclusive del propio radicalismo. Y entonces la segunda parte del gobierno de Alfonsín, que había tenido una idea tan fundante, está acompañada por frustración, por una crisis económica y política finalmente fuertes. Así que vamos a ver algunos detalles. Para eso voy a compartirles pantalla como hacemos habitualmente y lo haré en este caso con una primera diapositiva sobre la vuelta a la democracia de Alfonsín. En este caso, las elecciones de 1983, ahí tiene algunas tapas de revistas, nadie demasiado inocente, y el caso del candidato en provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, que tiene un gesto peyorativo y violento en la quema de un cajón con la imagen del radicalismo en uno de sus actos, que empaña mucho más lo que era ese peronismo que se estaba recuperando de la dictadura.
el gesto de Alfonsín con las manos agarradas a un costado, etcétera, y el cierre de campañas que lleva a las elecciones. ¿Cuál fue el proyecto de Alfonsín? Bueno, las características personales. Alfonsín fue uno de esos grandes oradores, era un político con una fuerte experiencia en la oratoria y era muy hábil en ese sentido. No ha habido muchos políticos de estas características, pero Alfonsín fue uno de ellos. Tenía unos aspectos como de caudillo, pero en general el molde del radicalismo que lo acompañaba era más bien institucionalista, si bien el entusiasmo que llevó a Alfonsín al poder también creó grupos de militantes, especialmente grupos jóvenes, el sector del cual él provenía, Renovación y Cambio, y en particular el grupo que se llamó La Coordinadora, y hubo una primavera alfonsinista con mucha militancia juvenil en los comités y en los barrios por parte de jóvenes radicales. Fue uno de los grandes momentos de identificación de la juventud como actor político desde el propio Estado. Las citas a la Constitución y al preámbulo en los discursos ya los mencioné. Inicia una política de justicia y reparación en derechos humanos. Alfonsín había tenido participación en organizaciones de derechos humanos, crea una Comisión Nacional para la Desaparición de Personas y además impulsa el juicio a los responsables de la dictadura y también a responsables de organizaciones armadas que habían tenido acción previamente. Hay una inicial recuperación económica, pero el gobierno de Alfonsín, en plenos 80, recibe el impacto de lo que se llamó la crisis de la deuda latinoamericana a partir de la cesión de pagos de algunos países, entre ellos México, y esto genera un posterior impacto muy negativo. Otro elemento tenía que ver con la reformulación institucional, y para ello el gran proyecto fue la refundación del Estado a través también del traslado de la capital federal a Guardia Mitre, en realidad a Ciudad de Viedma, pero Guardia Mitre es una pequeña localidad cercana, con un proyecto ambicioso también. Ahí tienen ustedes algunos titulares de diarios y algún mapa de la época que explicaba cómo sería el nuevo Distrito Federal. Luego, al perder las elecciones posteriores con el peronismo, el proyecto este quedó un poco sepultado. De todas maneras, fue parte de un proyecto de cambio que había liderado Alfonsín, que incluyó la reforma educativa a través de un Congreso Pedagógico Nacional, la normalización de las universidades, un proceso por el cual no se volvía directamente atrás, sino se hacía un proceso de normalización intermedio. En algunas casas de estudio fue más pleno, en otras estuvo un poco interrumpido por circunstancias particulares de cada casa de altos estudios, como se suele denominar. Una política exterior que reforzó la presencia de Argentina entre los países no alineados, ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, en tiempos aún de Guerra Fría, unos acuerdos por la paz con Chile, y en ese sentido toda la gestión del alfonsinismo en la política exterior tendió a fortalecer lazos con América Latina, a ver medios pacíficos de solución de conflictos, entre ellos un tratado de cooperación con Brasil. Uno de los grandes puntos fue el poder económico. El poder económico había quedado, después de la dictadura, muy concentrado en grandes empresas transnacionales y en grupos locales que articulaban distintas áreas de la producción, que por lo tanto, como dijimos en una clase anterior, le permitían un eje muy fuerte de presión al gobierno y un dominio del mercado que había perjudicado con su cierre, inclusive, a miles de pequeñas y medianas empresas en el periodo anterior. De esa dictadura se hay algunos grupos muy beneficiados, con la reforma financiera, con el paso a través de un sistema interno del Banco Central de la deuda privada a deuda pública. Entre estos grupos, y esto hay mucho material escrito, etcétera, está, ustedes tienen ahí en 2 columnas, medidas directas que beneficiaban a Celulosa Argentina, Logasco, Pérez Compán, a Sindar, Bridas, Alpargatas, Banco de Italia, y siguen los nombres. Y por otro lado, el propio poder económico se había organizado lo que se llamaba los capitanes de la industria, que tenía un consejo empresario
donde Aspiazu, que es un investigador de estos temas que ustedes pueden consultar, distingue algunos grupos más duros y más blandos en la negociación con el gobierno, que pese a todo el apoyo popular, tenía debilidades económicas de las cuales será presa. Entre estos capitanes de industria está nuevamente Pérez Compán, está Celulosa de Jujuy, está el grupo Bunge y Born, Alpargatas, Bridas, el grupo Macri, etc. Grupos que habían salido muy fortalecidos de la dictadura. Aquí tenemos una etapa viendo críticamente a la posición, inclusive los vínculos con los militares que estos capitanes de industria, como este dossier que estoy citando allí, menciona, que eran un poco generales de la economía. Hay una alianza para la democracia y la producción en abril de 1985. En ese momento hay un intento de mediación con el poder económico y una escena muy comentada de Alfonsín. En esos tiempos el vínculo con el poder económico no era tan visible, ¿ya? Y la historia no era tan visible en términos, no era tan ostentado. Los presidentes y los políticos a veces eran más modestos, más discretos al vincularse con el poder económico. Entonces este tipo de gestos era un gesto público de acercamiento. Se forma una comisión de enlace entre ustedes, entre otros actores, ustedes tienen ahí a varios políticos y varios empresarios que participan de esto. Y presenta un aval al primer ministro fuerte de Alfonsín, que es Juan Vital Zurruil, ahora lo veremos ahí, que es, después de un primer intento, el que desarrolla un plan afín al poder económico. Pero a partir del 88, cuando los resultados no están siendo los que este poder económico esperaba, cuando frente a las condiciones críticas a nivel social, el gobierno tiene un poco que tomar medidas de protección de la industria local, de atención a algunas problemáticas sociales, empieza a haber presiones. Y esto nos muestra una actitud del poder económico de siempre. Entonces, ¿cómo fue la política económica de Alfonsín en grandes líneas? En la primera etapa, una línea de ampliación de mercado interno, recuperación de salario, etcétera, y negociación con acreedores en manos de Bernardo Greenspoon. Cuando esto no produce resultados deseables, la presión del poder económico es más fuerte, entra Juan Vital Zurruil, que es el ministro que implementa un plan, el plan austral, que cambia la moneda al austral. Ustedes tienen allí uno de los primeros billetes de un austral, y después cuando el austral se dispara la inflación, el austral cada vez vale menos, un billete de 500.000 australes. ¿No? Las negociaciones con los capitales de la industria que apoyan este proyecto de Zurruil, que tiene ciertos recortes, cierto ajuste, pero el problema de la deuda, un problema también que Argentina tenía que rendir o aprobar las condiciones de pago con los acreedores externos, y aunque sea honrar los intereses, esto también va a provocar ciertas fricciones internas, cierta dificultad en la aplicación, que lleva a que el Banco Mundial en el 88, frente a algunos de estos resultados, suspende el apoyo, y esto profundiza un poco más la crisis del gobierno, que devuelve ese plan austral, elabora un plan primavera, pero no llegan a estas medidas a reflotar la economía. La crisis económica que se profundiza después del 88 genera enfrentamiento con distintos sectores, y para el 89 se registra una fuerte hiperinflación y lo que se dio habitualmente se llama un golpe económico, un día en que la moneda salta por los aires la cotización del dólar, inducida aparentemente por los sectores de poder económico, y esto facilita un cierto desborde social a través de saqueos y de protestas y de búsqueda de comida, etc. Y un gobierno que apenas llama a elecciones y después entrega el poder anticipadamente a Carlos Menem. Entonces vemos un itinerario de lo económico que nos marca las dificultades que enfrentó Alfonsín entonces. ¿Qué pasa con los derechos humanos que yo había mencionado como unas grandes políticas que el propio Alfonsín lideraba? Bueno,
la política se inicia con ese decreto, ustedes tienen allí, del 83, para enjuiciamiento de las cúpulas, también de organizaciones armadas y de las juntas militares. La creación de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, compuesta por un montón de personas que públicamente tenían cierto prestigio, como el periodista Luis Iñazú o el cirujano Favaloro, pero frente a la presión militar, esto que yo les decía, y que tienen en la columna de la derecha, los alzamientos militares, en particular en el 87, que llevan a un gran apoyo popular, pero un apoyo popular que después tampoco el gobierno tal vez puede manejar, que entonces hace que Alfonsín negocie y finalmente diga, bueno, han sido unos amotinados, unos héroes de Malvinas amotinados, la casa está en orden, pueden ir a besar a sus hijos, a sus familias, etc. Ustedes recomiendo que vean esto, está en varios lugares, que vean directamente, no interpretaciones, sino el documento fílmico de la época. Fue muy intenso, fue muy fuerte, pero esto limitó la política de derechos humanos de Alfonsín, porque la ley de punto final daba un plazo para dejar de promover juicios, los que no se empezaban hasta entonces no se podían volver a promover, y la ley de obediencia debida del 87, en cierto modo, deja como responsables últimos a las cúpulas militares que ya habían sido juzgadas, porque todos los que actuaron torturando y matando y desapareciendo, cumpliendo órdenes, en realidad era porque debían obediencia a sus superiores, algo que inclusive en términos militares se puede discutir y que no tiene sentido jurídico. Pero esta ley constriñe y limita mucho los juicios. A esto se suma un movimiento que todavía no fue del todo aclarado, que es el copamiento por un grupo residual de organizaciones armadas que ya estaban desarmadas y gente de un movimiento popular que se llamaba Todos por la Patria, ocupando el regimiento de la Tablada, en una especie de cama, diríamos en un término poco académico, que después terminó con una fuerte represión, porque era un grupo que pretendía frenar un golpe y defender la democracia y termina siendo eliminado los, eh, por los militares de una manera todavía sospechada de excesos y delitos. Aquí tenemos algunas fotos de la época marcando el juicio, las perpetuas, etc., y marcando hacia abajo la ley de obediencia debida, la ley de punto final, y los reclamos públicos, las amplias manifestaciones multitudinarias para pelear contra ellos. La rebelión carpintada de 1987, que yo les mencionaba antes, también aquí tienen algunas fotos. En este caso, por ejemplo, tienen los carpintadas, bueno, se llamaban así porque se ponían betún en la cara, al viejo estilo de los entrenamientos de guerra, que ya después de Malvinas, con los fusiles de miras infrarrojas dejó de ser útil, porque ya los armamentos tienen otras técnicas que hacen inútil el embadurnarse la cara, pero era como un gesto simbólico y que una manera propagandística de presentarse. Y tenemos ahí a Alfonsín hablando, entre otros acompañado por Antonio Cafiero, un referente del peronismo en este contexto de la revuelta. La política social, la cultura, fueron tremendamente desbordantes en este momento. Es la primavera alfonsista que les mencioné y que van a poder ingresar en otros textos y en otros materiales. Ya mencioné el Congreso Pedagógico, la reforma educativa, la normalización universitaria con el crecimiento exponencial de la militancia juvenil del radicalismo que se llamaba Franja Morada. Todavía en alguna universidad continúan con esa denominación, un plan de alfabetización, una política de ayuda social por la fuerte situación, la grave situación económica, que eran las cajas PAN, Programa Alimentario Nacional, y uno de los casos que distancia a Alfonsín de la cúpula eclesiástica fue la ley de divorcio, donde bueno, hubo una campaña de la Iglesia Católica acusando prácticamente de anti-vida, anticlericales, antifamilia al gobierno, y diciendo que después iban a aumentar los divorcios, etc.
Ya sabemos que esto no fue así, pero el discurso fue muy aguerrido y la ley finalmente igual fue aprobada. ¿Qué pasaba con el movimiento obrero? Vamos a hacer un poco foco ahora en esto. Bueno, el movimiento obrero tiene un primer momento de fuerte enfrentamiento y un segundo momento de negociación. El líder del movimiento obrero de la CGT es Saúl Ubaldini, que promueve los 26 puntos, que es una serie de medidas en línea con algunas cosas que ustedes probablemente hayan estudiado antes de la historia argentina, como el programa de los CGTeros argentinos en algún punto, y los programas de La Falda y Huerta Grande. Es decir, ya proyectos del movimiento obrero que pensaba en el país como una organización completa donde ellos actuaban y planificaban políticas de gobierno. Pero además, el primer ministro de Alfonsín, Mucci, que venía del sector radical del movimiento obrero, tiene un intento de controlar y reordenar los sindicatos, que de esas divisiones que había, este intento de cooptarlos, de dominarlos, de reconstruirlos con ese viejo concepto de algunos gobiernos radicales que es, bueno, los trabajadores, las trabajadoras no tienen suficiente libertad, si damos libertad y generamos una democracia interna con elecciones, van a votar a otros candidatos y van a renovarse y por lo tanto va a haber una democratización y ese modelo de viejo sindicato va a dejar de existir. En realidad, esta ofensiva logra lo contrario, que es que se aglutinan las distintas facciones de la CGT, hay una CGT reunificada con una dirección colegial entre distintos sectores, ustedes tienen allí los principales nombres de distintos estilos sindicales inclusive, y hay un fuerte enfrentamiento que lleva a 13 paros generales contra Alfonsín. Finalmente, hay un segundo momento de negociación con el ministro Casella, aunque subsisten conflictos en las bases, y para 1987 hay un periodo de mayor negociación, entre ellos hay una serie de gremios negociadores, como se llamaba en este momento, que participan y que recuperan algunas de las viejas conquistas limitadas por la dictadura, como la negociación colectiva y la ley de asociaciones profesionales. Sigue habiendo tensiones, especialmente porque después del 87 el peronismo, que había entrado en un proceso que denominaban de renovación, liderado principalmente por Antonio Cafiero, también en parte por Carlos Grosso y Carlos Menem, habían empezado a ganar elecciones frente al retroceso del radicalismo y habían sido un sector de fuerza, impacto. Completando lo que veníamos diciendo recién, tengo aquí algunos elementos como para marcarles algunas acciones del movimiento obrero que me merecen un poco más de atención, como esta que les marco aquí con el cursor, que es la Marcha Blanca de 42 días de paro de los sindicatos docentes. Y bueno, finalmente también cuando la situación va la situación social va adquiriendo más gravedad, la aparición de formas nuevas de organización, como las tomas de tierra que ustedes tienen ahí hacia el final, la organización de cooperativas y sociedades de fomento, los grupos barriales, que tenían tradición en Argentina, pero que en este caso se fortalecen en situaciones de crisis social. Esto en general termina fortaleciendo al justicialismo. Este proyecto llega a la crisis en las elecciones del 87, ya les mencioné, había empezado a ganar el peronismo y después del golpe del 89 la situación es muy poco sostenible, hay como una crisis institucional también, aumentan los precios, tiene algunos titulares allí más adelante y es lo que se habla aquí cuando mencionamos un golpe de mercado. Decimos, aquí hay una cita de Adanovsky que ustedes pueden consultar, hay una escalada de precios, hay una suba del dólar, esto está claramente coordinado, hay varios autores que hablan al respecto, y Alfonsín acusa este golpe y tan debilitado
entrega anticipadamente el poder a Carlos Menem. Esto va a ser objeto de una clase posterior, así que no me detengo en ello. Entonces, aquí hemos tratado de hacer como una introducción. Se dan ustedes cuenta que hay tantas cosas para profundizar y hay mucho material. Yo recomiendo siempre bibliografía orientada por profesores de cátedra, por ámbitos académicos, porque también, como en todas las cosas, hay mucha basura. Y hay muchos textos escritos, inclusive material periodístico, que está producido con un objetivo determinado. Entonces, de acuerdo a la intención de ustedes de informarse y de profundizar, vayan a las fuentes, vayan a los hechos y busquen bibliografía que sea seria, académica, confiable. Con esto me despido, espero que sigan bien y que nos veamos pronto.